Bueno, todavía estábamos platicando en el intermedio. Decía José Luis, bueno, si toman la receta, pero como son muy ortodoxos, la hacen a contrapelo. Es decir, no están convencidos de lo que hacen. Y entonces simulan, hacen como que siguen la receta y en realidad siguen su propia línea. ¿Tú pensarías igual? Sí, por la cantidad que tiene como costo este programa de apoyo económico, que son 6,000 millones de dólares, prácticamente es una simulación y es un efecto mediático nada más, que la población vean cómo estamos atendiendo a la posible recesión norteamericana y estamos haciendo política contracíclica, pero realmente lo de política contracíclica solamente tiene el nombre. Si ustedes ven el calificativo que dieron al programa de apoyo económico, es la inversión, el empleo, etcétera, suena muy keynesiano, pero es un keynesianismo superficial nada más. En el fondo realmente no se están atendiendo los problemas centrales de la economía mexicana, porque el regresar impuestos a empresarios y el dar 1,000 pesos a supuestos empresarios, personas físicas, realmente eso no va a reactivar la economía mexicana. No va a haber Cuando en realidad se le carga más la mano a los más pobres, lo estaba dando decir. Entonces la pobreza, pues vamos a ir descubriendo que cada vez va a ser mayor, resultado de una disminución de la tasa de crecimiento en México. Yo creo que ese va a ser el efecto real. Yo creo que aquí una diferencia muy importante con la recesión que tuvimos en el 2001 es que, justamente como dice el maestro, en este caso se hace esta combinación de medidas que en realidad es una política absolutamente insuficiente, pero es más de mercadotecnia, efectivamente. Se intenta dar el mensaje a los mercados, vean ustedes, hay un gobierno que está preocupado y entonces vamos a aplicar esta serie de medidas. Aquí la realidad será la que nos dirá, y yo creo que ya estamos en capacidad de decir, que estas medidas serán absolutamente insuficientes. Si uno de los problemas fundamentales en este país es el de la generación de empleos, vean ustedes con qué tipo de instrumento se trata de reactivar. Dice, se va a aumentar 650 millones de pesos al Sistema Nacional de Empleo, algo que existía desde el sexenio pasado, y el establecimiento de un portal gratuito del empleo, como si la falta de generación, incluso se está prometiendo... Es de risa, es como si el problema del desempleo es porque nadie sabe dónde están los empleos y por internet se van ahora a enterar. Exactamente, y dice que se van a crear 700,000 nuevos empleos. ¿De dónde? Virtuales de internet. Es como buscar pareja, ¿no? Ahí el programa de buscar pareja, entonces ahí van a buscar empleo. Entonces realmente algunas cosas son risibles en esto. Así estamos. Sí, efectivamente, mira, para nuestro amplio público que no es de economistas, hay que recordar que las políticas monetaria y fiscal contra el ciclo económico son como dos motores de emergencia que tendría el avión de la economía en caso de un aterrizaje forzoso. Bueno, por mandato de ley, la economía mexicana no tiene motores de emergencia. No tiene. En la legislación estadounidense, el Banco Central, el Banco de la Reserva Federal, tiene como mandato cuidar no nada más la tasa de inflación, sino también cuidar el crecimiento económico y el empleo. Y el Banco Central de Canadá tiene también como mandato no solamente la inflación, sino también el crecimiento y el empleo. Y en cambio, la ley del Banco de México, decretada en 1993, siendo presidente Salinas, impone solamente un solo mandato macroeconómico al Banco de México, que es cuidar la inflación. El empleo y el crecimiento económico le importan un comino, no están dentro de su mandato de ley. Por eso es que mantiene elevadísimas tasas de interés, porque está cumpliendo su meta, su objetivo inflacionario, y no le interesa ni el empleo ni el crecimiento. Y en marzo de 2006, el Congreso aprobó una ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que no tiene paralelo en ningún país del mundo. Es un monumento a la religión de la ortodoxia macroeconómica. Esa ley establece que la única responsabilidad que tiene la autoridad hacendaria es lograr las metas de balance fiscal. No hay ninguna meta de crecimiento, no hay ninguna meta de empleo, ninguna meta de bienestar. Es cumplir las metas de balance fiscal. Y para 2008, la meta de balance fiscal es cero.
Esto es, los ingresos serán iguales a los gastos. ¿Qué es lo que hacen los países que tienen éxito? Estados Unidos va a pasar de un déficit fiscal de 2.5% del Producto Interno Bruto a un déficit fiscal de más de 4% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque lo que importa es el empleo y el bienestar de la gente. Y aquí lo que importa son la estabilidad de los signos de valor y unas metas de balance fiscal que son la única responsabilidad de la autoridad. Por eso, Porfirio, es que no hay realmente políticas contracíclicas. Podríamos decir que tenemos dos camisotas de fuerza. Una es la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y otra es la ley del Banco de México. Por cierto, una tarea para el Congreso. Ese es muy importante. Senadores y diputados, modifiquen, reformen la ley del Banco de México y póngale al Banco Central un mandato sobre la inflación, no solamente, sino también sobre el crecimiento y el empleo. Está en la agenda la reforma del Estado. El mandato de la autoridad hacendaria e impóngale responsabilidad sobre el crecimiento y el empleo. Nos quedan pocos minutos, dos temas están. Nos faltan dos motores, nos sobran dos camisas de fuerza. Así ha sido muy gráfico la economía traducida para todos. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en un punto, pero tengo dudas. Sí. Y hemos discutido mucho lo del pacto social. Yo me temo que estas gentes, por sus limitaciones institucionales, por sus limitaciones mentales, por su exceso de dependencia, no estén en aptitud de un gran acuerdo nacional. Yo he recordado, no sé si en el programa o si en nuestro seminario de hace poco, una conversación, no voy a decir el nombre, de un alto funcionario, cuando nosotros éramos mayoría en el Congreso, la oposición, era sobre la industria eléctrica. Dije, bueno, vamos a hacer un equipo que vea los términos de la producción eléctrica, si vale del gas, de las hidroeléctricas, y me dice esta frase, pero usted se dejaría convencer. Le dije, pero claro que sí, yo soy hombre de razón. ¿Y usted? Ah, no, yo no. Le dije, bueno, vaya usted a donde ya sabe, perdón, sin llegar a la grosería. Es que ellos son demasiado rígidos. No podemos pensar, desgraciadamente, en términos de una Moncloa mexicana, porque ellos no están abiertos. Ellos traen su dogma. Si ni siquiera las recetas del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial les hacen caso, ¿qué receptividad tendrían? ¿No crees que sería mejor una victoria política rasante de las fuerzas progresistas de este país? Mira, yo pienso, Porfirio, que hay un espejismo viejo en la izquierda mexicana. Y es que se necesita llegar al poder, que se necesita tener el poder presidencial para que el país empiece a cambiar desde la perspectiva de poner por delante los intereses nacionales y el bienestar social. Creo que ahí hay para mí ese espejismo ha llevado a un gran derroche de fuerzas. Yo no esperaría otra cosa que insensibilidad de parte de los gobiernos de la derecha para relanzar la economía en beneficio de la gente. No esperaría otra cosa. Bueno. Pero sí, yo me exijo y me exigiría como partido de izquierda, como frente, como alianzas políticas desde la izquierda, la obligación de con movilización social, no solamente en los acuerdos legislativos o de otro tipo, con movilización social, ejercer y convocar al diálogo. ¿Por qué? Porque es una falsa disyuntiva. O dialogas o negocias. ¿Por qué digo que es una falsa disyuntiva? Porque un diálogo que no tome en cuenta la movilización social, yo estoy segura que será un diálogo en lo oscurito, no transparente. Exacto. Y en beneficio muy corto de los intereses de quienes estén ahí como protagonistas. Pero una movilización público y transparente. Y una movilización social. Y una movilización social que dice no al diálogo, entonces está en ese espejismo. Hasta que yo llegue, hasta que la izquierda llegue al poder, entonces el país empezará a cambiar. Cuando lo que tenemos es una catástrofe nacional. Ese es el problema. En los últimos 26, entonces la responsabilidad es enorme. ¿Y cómo apuramos el curso de la historia? ¿Tenemos que aguantar 4 años? ¿O creemos que con la movilización social los vamos a poner contra la pared? Yo creo que es necesario esa presión, es fundamental, porque la ideología que tienen los gobernantes actuales es prácticamente constreñida a que el Estado no debe intervenir prácticamente nada, a que el mercado nos va a llevar a la mayor eficiencia mundial y a situarnos en un país muy desarrollado, y en la práctica no es así. Entonces yo creo que si
digamos, las bases populares no plantean sus demandas, prácticamente estamos fuera de la jugada. Entonces yo sí creo que la presión popular tiene que existir para que vaya modificándose esta visión cerrada de lo que es el país subordinado a otros intereses. Yo creo que la única forma de ir quitando esas barreras es organizando la presión popular. Yo también creo que esa es una alternativa muy educativa para la gente, porque finalmente la democracia no es solamente votar cada 6 años, ¿no? Sí. No me gustaría que nadie se quedara con nadie en el tintero. Nos tema... faltan 4 minutos. Si algo necesitan ustedes decir o creen que el público debe saber, por favor. Bueno, es apremiante decirle al público, Porfirio, que en mi calidad de economista, no soy miembro de ningún partido político, pero a propósito, incluso partiendo del ejemplo de lo que acaba de ocurrir, esta reforma en lo oscurito de la ley del impuesto sobre la renta, que significa que el clase mediero o el pobre va a pagar más impuestos y en consecuencia va a dejar de consumir y ahondar la desaceleración económica en México, que ya comenzó también, les pasó de noche a los diputados y les pasó de noche a los senadores. ¿Por qué? Porque si un representante popular se niega a asumir su papel de representante, entonces ni siquiera cumple la función de atemperar una reforma que iba a ocurrir de todas maneras, pero que debió de ser atemperada en estos efectos regresivos de la reforma tributaria. Faltó el debate público. Faltó, entonces, lo peor que está ocurriendo es confundir o considerar como excluyentes la idea de un proyecto de largo plazo, de la movilización popular, etcétera, con la idea de un buen trabajo parlamentario, un buen trabajo de mucha responsabilidad en todas las esferas del ámbito público. Esto es muy importante. Porfirio, Rosalina mencionaba hace un momento el fácil acuerdo entre demócratas y republicanos en Estados Unidos para aprobar prácticamente de un día para otro el paquete en coyuntura electoral. Que en coyuntura electoral, donde están disputando la presidencia, que a iniciativa de Bush fue presentado al Congreso. Y aquí debo decir 2 cosas. El Congreso estadounidense tiene un buen centro de estudios económicos. Y ese centro de estudios económicos estaba también detectando la recesión. Y en consecuencia les dijo a los legisladores de los 2 partidos, ¿saben qué? Es en serio, se vio una recesión. ¿Qué hizo el Partido Demócrata de Estados Unidos? Asumir su responsabilidad. Y lo que hizo fue atemperar la iniciativa de Bush para darle un sesgo más en favor de los de abajo y de las clases medias. Eso hizo de manera responsable el Partido Demócrata. La izquierda en México, perdónenme, no ha cumplido esas responsabilidades de representación, incluso en la última reforma fiscal que pasó, sin el voto de la izquierda desde luego, pero que fue aprobada de todas maneras por el Congreso de la Unión, claro, y que no tuvo ese resorte de atemperamiento por parte de la izquierda. Ahí hay un problema de clara minoría y también de táctica parlamentaria, porque en general tratan de engachar a la oposición para cambios menores. Yo estoy de acuerdo con cambios sucesivos. Nosotros hicimos 3 grandes reformas electorales, pero con una inmensa presión social. Pero aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿acaso una cantidad de votos para la izquierda semejante a la reconocida para la derecha no son suficientes para convocar a ese gran acuerdo nacional, lo podemos denominar así, por el desarrollo económico y democrático del país, con una agenda integral en donde debe estar la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma laboral, la reforma económica, y el fin de la impunidad? O sea, esa agenda nacional, yo digo, se cae de madura. Lo que hace falta, me parece, es responsabilidad y visión estratégica de la izquierda. Pero eso lo damos por descontado. O sea, nosotros tenemos que actuar como una fuerza responsable, convocando a la sociedad y a todas las fuerzas políticas, incluyendo el gobierno. ¿Qué es lo que tenemos de apoyo? Tenemos de apoyo esos millones de ciudadanos que se pronunciaron. Ya nos han llamado al fin del programa. Sí, y digamos, yo plantearía aquí qué grado de congruencia hay entre la actitud de los diputados de izquierda con las demandas sociales. Realmente, la última ley que no mencionaba Calva
sobre la llamada ley Gestapo, pues ahí prácticamente no creo que la población de México hubiera Pero votado. la ley Televisa, Sí, votaron a favor sí, pero muy muchos. recientemente. Y ahora esta. Esta, Yo ya vi el patrón de voto, el sí. 65% votaron a favor en lo general. Bueno, Financiero. creo que el tiempo se nos ha ido. Nos Se nos perdonarán los productores que esta vez nos fuimos un minuto sobre el tiempo, pero la polémica se puso buena, como quiere el público que nos sigue. Muchas gracias.